más profundo que el océano y ancho más que el mar. Es la gracia del Señor que me compró, enviado por el Padre, y Él es mío. Bueno, nuestro texto base en el tema de la convicción se encuentra en Juan 16:8. Esto lo vimos la semana pasada, donde dice palabra del Señor Jesús, Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, que cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y como ya hemos visto, la palabra convicción, la palabra convencer, significa certeza, significa prueba, o sea, convencer o probar culpable es un término legal en donde legalmente la palabra convencer se aplicaba al jurado o se aplicaba al juez. Cuando las evidencias eran presentadas, los hechos también eran presentados en la corte y estas pruebas, estos hechos, tenían como propósito y como fin convencer al jurado, al tal punto que las evidencias presentadas, perdón, eran como que si el jurado o el juez estuviese presente en los acontecimientos. O sea, son tan fuertes los hechos, son tan fuertes las pruebas que invitaban, ¿verdad?, al jurado o al juez una vez más para, bueno, no es literal, sino en una forma en donde ellos pudieron estar viendo, ¿verdad?, los hechos acontecidos, para de esa manera poder delegar, a poder dar, ¿verdad?, un juicio. Entonces, de ahí viene la palabra convicción y es algo en lo cual vemos esta palabra en las páginas del Nuevo Testamento, en donde somos llamados nosotros también a tener convicción. Juan en el libro, bueno, en el Evangelio de Juan nos enseña el apóstol de que el Espíritu Santo iba a convencer al mundo primeramente de pecado por cuanto no creen en mi nombre. Y lo que iba a hacer el Espíritu Santo era presentar las evidencias. No iba a culpar emocionalmente o porque se le antojó hacerlo, sino iba a presentar las evidencias para convencer al juez en este caso de declararnos a todos nosotros culpables delante de la presencia de Dios. Por eso el énfasis en la palabra convencer, de que cuando somos convictos de pecado, o sea, esa convicción es para persuadirnos a nosotros de que sinceramente hemos pecado delante de la presencia de Dios. O sea, las pruebas son presentadas. Entonces, he ahí el peso y la autoridad de la palabra convicción. Ah, convicción, nosotros nos vamos a centrar en la convicción bíblica. No vamos a inculpar a nadie. Esto es obra del Espíritu Santo que utiliza la palabra de Dios para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A nosotros queremos tener convicción en lo que creemos y aquello que creemos, tener convicción para poder practicarlo también. Pero para eso necesito convicción. Nada se hace en la vida cristiana sin convicción, porque si hacemos algo sin convicción, eso es ir en contra de mi propio razonamiento. A veces es hacer lo que la demás gente quiere y no lo hago yo persuadido de que así debe de ser. Entonces vimos esto, la diapositiva, a Juan 16:8, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo nos convence. Su propósito es convencer a cada uno. Unos van a Dios en arrepentimiento cuando las pruebas son presentadas, cuando uno ya es convicto delante de Dios. Una de dos opciones: podemos ir a Dios en arrepentimiento o podemos huir de Dios en vergüenza. Y el apóstol Juan nos dice en Juan 3, creo que el 17 en adelante, por esta razón muchos no vienen a la luz, no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas. No es que estén en ignorancia,
están conscientes de que esto es la voluntad de Dios, porque las pruebas se han presentado. Lo que el ser humano no quiere hacer es venir a la luz, porque si vienen a la luz, sus obras van a ser reprendidas. Y es muy cómodo en la vida vivir de esa manera. No es seguro, porque en el día final nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, el juicio del gran trono blanco. Y no es saludable que ninguna persona, conociendo la voluntad de Dios, espere hasta ese momento para ser juzgado por Dios. Nadie vamos a ganar, vamos a salir convictos. Por eso es importante que cuando el Espíritu Santo me convence a mí de algo, tengo una de dos opciones: corro a Dios en arrepentimiento, voy a Dios, o voy a huir de Dios en vergüenza. Por eso es más cómodo no conocer de la voluntad de Dios. Es más cómodo no ir a la iglesia. Es más cómodo no leer la Biblia, porque no queremos que nuestras obras sean reprendidas. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Y por eso hay mucha gente en el mundo que aborrece el cristianismo, aborrece la Biblia, aborrece a Cristo, no necesariamente por lo que Cristo significa, sino por lo que Cristo hace. Él nos invita a un cambio, a una transformación, a dejar de hacer lo malo y hacer la voluntad de Dios. Entonces, mucha gente, como dice el apóstol Pablo a los romanos, cambian la gloria de Dios. ¿Qué es cambiar la gloria de Dios? Bueno, yo sé que Dios es el creador de todas las cosas, los cielos, ¿verdad? Todo lo creado, anuncia la obra y el firmamento de sus manos y la obra de sus manos. Por lo tanto, lo que yo prefiero hacer, habiendo conocido a Dios, cambio la gloria de Dios. Por eso hay mucha gente que conoce de Dios, pero no habla de Dios, prefiere cambiar, prefiere modificar, prefiere alterar, prefiere distorsionar, prefiere hablar de sus propias ideas y pensamientos, de un Dios que ellos se han fabricado, pero no el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ese Dios es omnipresente. Ese Dios está presente en todo lugar con todo su conocimiento y con todo su poder. Ese Dios ve todas las cosas. Ese Dios, antes que la palabra salga de la boca, Él ya la sabe. Ese Dios nos va a llamar a juicio en el día final y nadie va a escapar el justo juicio de Dios. Entonces, a mucha gente no le gusta eso. Y se, vuelvo a repetir, se fabrican otro Dios o otras ideas, pero no es seguro. Mi responsabilidad no es en el mundo en este caso, mi responsabilidad es con cada uno de nosotros, que todos tengamos convicción al respecto. Que la clase se va a volver un poco incómoda, sí se va a volver un poco incómoda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a convencer de, ese es el propósito, que tengamos convicción y que cuando yo reciba algo y lo vea como palabra de Dios, como algo que tengo que hacer, bueno, aunque me incomode, al final del día soy llamado a hacerlo, porque si no lo hago, a Dios le voy a dar cuentas. Yo sé que suena como algo imposible, como algo no creíble, pero es necesario, segunda de Corintios 5:10, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. O sea, es una realidad. Todo lo que tú has escuchado, todo lo que tú has visto, todo lo que has aprendido, a Dios de todo lo que sabemos, le vamos a dar a Dios cuenta. ¿Se acuerdan de aquel que recibió un talento? Y en vez de trabajarlo o darlo a los banqueros, ¿qué hizo? Lo escondió. Y cuando vino el Señor para hacer cuentas con él, el Señor le dice, mira, sabía que eras un hombre que duro, que recoges donde no que sembraste, que ciegas donde no sembraste. Le dice el Señor, si sabías, ¿por qué entonces por lo menos hubieras dado el talento a los banqueros y por lo menos me hubieras entregado los intereses? Siervo malo y negligente. Entonces, el problema de muchos cristianos, hermanos, y de mucha gente no es por ignorancia. Sabemos. ¿Saben cuál es el problema? Que queremos hacer lo que nosotros queremos. Y cuando Dios dice, hagan esto, y yo hago esto, ¿saben cómo Dios ve mi vida? Como soberbia. Y Dios resiste a los soberbios.
porque es la voluntad de Dios o es mi voluntad. Es un conflicto. Por eso lo mejor que podemos hacer es ser convencidos. No por mí, no porque alguien te lo dijo, sino por el poder de la palabra de Dios. A ver, nos quedamos. Ok, bueno, ahorita lo vamos a ver. Eso es convicción en acción. Yo quiero que mi convicción no sea una convicción estática. No quiero estancarme. Quiero que mi convicción sea una convicción en acción. Ok, pero ¿qué queremos decir exactamente con el término convicción? Convicción significa el acto o proceso de convencer, el estado de estar convencido o una creencia fija o una creencia fuerte. Por lo tanto, por convicción bíblica nos referimos a convicciones o creencias derribadas y basadas en un compromiso con las escrituras, o sea, la Biblia. Todo lo que nosotros debemos hacer como iglesia, como cristianos, como hombres y mujeres que hemos obedecido el Evangelio de Cristo Jesús, es tener convicción, tener creencias firmes, creencias fuertes, creencias basadas en la palabra de Dios. Y a esas creencias tener un compromiso con esas creencias, porque es palabra de quién? Palabra de Dios. Por eso, convicción, hermanos, los voy a volver a repetir. Sin convicción no vamos a hacer nada. Sin convicción va a ser pura palabrería. Sin convicción vamos a hablar bonito, pero porque no hay acción, porque no hay movimiento, porque no hay obras, nuestra convicción se queda solamente en una persuasión. Somos persuadidos, sí, pero no vamos más allá. Y a veces somos persuadidos, pero no actuamos en base a nuestra persuasión, sino actuamos en base a nuestros gustos, a nuestros quereres, a nuestro razonamiento, y nos pasa a todos nosotros. Todos los que estamos aquí, sin excepción de nadie, hay momentos en que sabemos lo que debemos que hacer y no lo que, y no lo hacemos. Por eso no podemos nosotros tomar el tema de la convicción y decir, no, este saco no me queda a mí, se lo va a poner otro. No, es para todos nosotros. Necesitamos estar convencidos del por qué estamos aquí, porque hay un día del Señor. O sea, va a ser incómodo, sí va a ser incómodo, pero es una clase. Por eso es importante que también tengamos preguntas, cosas que quedaron un poco confundidas o no tienes mucha información, tenemos que preguntar. Vamos a hacer preguntas muy incómodas, porque a veces la sociedad nos enseña que el día del Señor se reduce a ciertas horas y así vivimos el cristianismo. Entonces, a veces, bueno, pues una persona en la iglesia, otra persona acá, hay salvación en todos los lugares, hay tantas iglesias, pues puedo ir a cualquiera, todas hablan de Dios. No, hermanos, hay una respuesta bíblica y es lo que queremos, que estemos convencidos no por lo que dice el predicador, sino porque lo que dice la palabra del Señor. Y no solamente el predicador, la iglesia. Dios a todos nos ha dado capacidad, ¿verdad que sí? A todos nosotros. En términos espirituales, la convicción se refiere a un profundo sentido de certeza y fe en la verdad y los principios de Dios. Ya se los dije la semana pasada, el propósito de la clase número 1 es que tengamos un fundamento para la fe sólido. Segundo, tener convicción ante la adversidad. ¿Qué hacemos ante la adversidad? ¿Echamos por la ventana nuestras convicciones o las mantenemos firmes? Y número 3, transformación interna, que seamos transformados internamente. ¿Por qué tanto énfasis en esto? Porque todos los que estamos aquí, a Dios le vamos a dar cuentas el día de mañana. ¿Estamos listos? Dice el profeta, prepárate para el encuentro con tu Dios. Vamos a tener un encuentro con Él y vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y le vamos a dar al Señor cuenta de todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es una realidad. Y en base a esa realidad es que queremos que todos tengamos convicción. Lo debes de sentir por ti mismo primeramente, pero también por tu familia y por tus hermanos y hermanas en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. No podemos pensar egoístamente nomás nosotros. Somos guardas de nuestro hermano.
tenemos que ver por su estado espiritual. No podemos no hacerlo. No, no es negociable delante de Dios. Ok, convicción. Número uno, vivir nuestras convicciones. Bueno, una cosa que buscamos también es integridad. Fíjense, hermanos, hermanas, nuestras convicciones deben manifestarse en nuestras acciones y elecciones. Significa vivir una vida que se alinee con los valores y principios que apreciamos, incluso cuando nos enfrentamos a tentaciones o desafíos. Proverbios 11:3, o sea, es integridad. ¿Qué es integridad? Integridad es aquello cuando tú estás solo y nadie te está viendo, tú mantienes tus convicciones. Eso es integridad. Aunque nadie te esté viendo, aunque estés lejos de tu casa, lejos de la familia de la fe, tú te mantienes íntegro, íntegramente, holísticamente en todo el sentido de la palabra. Si estás en un lugar solo, te mantienes íntegro. Si no está tu familia contigo, tú te mantienes íntegro. Siempre la integridad es el carácter del creyente. Integridad es algo que uno hace delante de Dios. Nuestra audiencia principal es Dios. No es el público, no es la gente, es Dios. Y eso trae convicción a nuestras vidas. Cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mi boquita lo que habléis, porque en el cielo está el Señor. Entonces, todo eso es aplicable a nosotros. Yo lo canté de niño. Uno dice, ya soy adulto, ya no ando para cosas de niños, no. Es importante. Integridad, integridad. A veces en la iglesia somos movidos a comportarnos de una forma, ¿verdad que sí? Venimos con nuestros mejores rostros, nuestra mejor actitud, pero a veces tendemos a dejar eso ya cuando estamos en un ambiente adverso, ya cuando las pasiones comienzan a combatir. No se requiere integridad. Integridad, hermanos, es la virtud más loable en un hombre y en una mujer, ser íntegro. No pueden decir nada de ti, ni enfrente de ti, ni de tus espaldas, porque tú eres íntegro. Eres una persona completa, derecha y cabal. Eso hace la convicción. Segundo, convicción también nos va a proveer amor y compasión. La convicción no debe llevar a juzgar o condenar a los demás. A nadie debe de movernos. Nunca, nunca. A veces la persona que tiene convicción y es íntegra se ve movida por querer juzgar, por querer lastimar, por querer herir de alguna manera a otros. Nosotros necesitamos entender que la convicción no nos da licencia para juzgar o condenar a los demás. ¿Estamos bien, hermanos? La convicción no me da licencia. Jamás me da licencia la convicción para ser juez de los demás. Nunca, nunca. El que tú tengas dolor en tu corazón porque no aman a Dios, porque no sirven a Dios, es otra cosa. Esa es una justa indignación. Y esa justa indignación la vemos en el Señor Jesús cuando Él echó fuera a todos los cambistas, todos los que habían hecho de la casa de Dios una cueva de qué? De ladrones. Esa es una justa indignación. Él los echó fuera y nadie le juzgó o le dijo por qué haces lo que haces, porque dentro de sus mentes y de sus corazones y sus conciencias, ellos sabían que habían convertido la casa de Dios, que es casa de oración, la han convertido en una cueva de ladrones, en un negocio redondo. ¿Cómo no se va a indignar uno ante eso? Bueno, eso sucede mucho en hermanos y hermanas. Es una justa indignación, pero hay que mantenernos para nunca lanzarnos y ser juez de los demás. No podemos juzgar a los demás, jamás de los jamases. Aunque anden ellos en las profundidades de Satanás, no podemos juzgarles. Somos llamados a rescatarlos y a orar por ellos para que el Señor los rescate de ese abismo. En cambio, debe inspirarnos a extender el amor, el perdón y la compasión hacia todos, tal como lo hizo Cristo en Juan 13, versículos 34 al 35. La convicción siempre nos mueve a recibir al caído, a ayudar al que tiene dudas, al que se ha extraviado, hacerle regresar, es convicción.
¿Por qué vas a orar por alguien? Porque tienes convicción. ¿Por qué vas a decirle a alguien que eso está mal? Porque tienes convicción. Ahí se demuestra el amor. El amor a veces no es un amor complacivo. Oh, haz lo que tú quieras. Luego sonreír. Esa es la enfermedad del siglo de ahora, la sonrisa. Con ese gesto, con ese guiñar de los ojos, estamos diciendo, apruebo lo que estás haciendo. No. O sea, por amor a la familia de la fe, somos llamados a denunciar aquello, a no permitirlo, pero en amor y siempre con compasión. Tercero, tener un testimonio audaz. Es importante ser valiente al expresar y compartir nuestras convicciones con humildad y respeto, nunca con arrogancia, pero siempre con seguridad. A veces el mundo va a ver tu seguridad, tu valentía, tus agallas como soberbia, pero siempre y cuando en ti esté esa convicción, no importa, aunque te veas soberbio, que eres altivo, que tú tienes la verdad, bueno, tienes la verdad, pero siempre decir la verdad en amor en todo momento. Al hacerlo podemos influir positivamente en los demás y acercarlos a la verdad de Dios siempre cuando tenemos nosotros convicción al respecto. Ok, la convicción tiene un gran significado en la vida de un creyente. Sirve como una fuerza guiadora, dando forma a nuestras acciones, creencias y carácter. Fíjense, hermanos, la convicción sirve como una fuerza guiadora que nos va a guiar a nosotros en la vida cristiana. Nosotros a veces nos encontramos entre dos mundos. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decidir? A veces me encuentro aquí, no sé qué hacer. Unos deciden retroceder porque a continuación es, bueno, tengo que poner a prueba, tengo que ver si esto es verdad, tengo que dar pasos de fe. Y a veces uno no quiere dar esos pasos de fe porque no tiene convicción. Pero cuando hay convicción, aunque sean 1000 contra uno, tú da ese primer paso. Y créeme, cuando tú das el primer paso, vas a dar un paso en tierra firme, en un fundamento firme, que es la palabra de Dios. Y vas a dar otro paso. Y va a haber gente que se va a burlar de ti, como en el caso de Simón Pedro, cuando él sale de la barca. O sea, él dice, si tú eres quien dice ser, haz que yo también camine sobre las aguas del mar. Y el Señor Jesús le dice, ven. Y él sale. Sí, pero hubo algo, pues comenzó a dudar. Pero lo que hace la convicción nos guía. O sea, la convicción da forma a nuestras acciones, nuestras creencias y nuestros carácter. ¿Por qué actúas de esa manera? Es que tengo convicción. ¿Por qué piensas de esa manera? Porque tengo convicción. ¿Por qué crees de esa manera? Porque tengo convicción. ¿Por qué eres así? Porque eres muy honesto ahora tú, ¿verdad? Hoy muy justo. Apártate de mí. Hay gente, apártate de mí porque eres muy justo. Que nada, hermano, nos intimide o nos incomode. Es convicción. La gente que no tiene convicción, le es raro ver a una persona que sí tiene convicción. Por eso nunca debemos en ningún momento intimidarnos. Ok, cultivar convicciones fuertes basadas en la palabra de Dios nos permite caminar fielmente, ser fieles a Él en todo momento, incluso en medio de los desafíos, y nos capacita para ser testigos eficaces de Cristo en el mundo. Así queremos vivir, ¿verdad que sí? Así queremos vivir con seguridad. ¿Sobre quién estás viviendo? Sobre las enseñanzas de Cristo. Mira, vienen las lluvias, los suben los ríos y viene el viento y pega. ¿Por qué no se cae tu casa? Mientras todos se caen, tú permaneces. Es que tengo convicción. Dijo el Señor Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las qué, y las hace, le compararé a un hombre qué, prudente. ¿En qué está la dicha del que oye? Que lo aplica, lo hace y hace lo que todos estos en el mundo, se me olvidó la figura aquí del mundo, nunca va a lograr caminar acá. Porque para llegar acá se necesita tener qué? Convicción, fe. Si no hay convicción y si no hay fe, lo vamos a ver de lejos. De lejos vamos a ver las cosas, cuando Dios quiere que caminemos en ellas.
Convicción. Fíjense, Hechos 2:37. ¿Se acuerdan del sermón del apóstol Pedro? Dice, al oír esto, ¿se qué? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La palabra clave aquí es compungir. La palabra compungir es lo que hace una navaja a un papel. O sea, la corta. No la hiere, no le quita la vida, solamente la que la corta. Está como cuando estás con papeles así contando y de repente, que me corté. De ahí viene la palabra. O sea, lo suficientemente fina fina, pero que también nos causa cierto dolor. Entonces, al oír, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que ¿qué? Contradice. No hay mucha gente que contradice. ¿Qué es contradecir? Decir lo opuesto, decir lo contrario. Hay mucha gente que va a querer contradecir. Dice el apóstol Pablo a Tito, tu trabajo a los que contradicen es ¿qué? ¿Qué es convencer? ¿Qué es la palabra convicción? Presenta todas las pruebas, presenta los hechos, presenta lo que es verdad. Tú deja que el peso de la verdad haga lo que tiene que hacer. Tu responsabilidad es presenta. Tú nomás convence, habla. Tú deja el poder en la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo ha dado ¿quién? Lo ha dado el Señor. Así debe de ser. No digas el Señor te va a convencer, sí, pero el Señor quiere usarte a ti y a mí para convencer. Por eso hay que traer a la mesa, traer toda la información que es divina, para que eso convenzca a los que contradicen. Y vamos a descubrir algo. Hay gente que les puedes presentar los hechos, las pruebas, la realidad de la realidad, y aún así no van a creer. Entonces, nunca nos desanimemos. El problema no está en tu persuasión, no está en lo que has presentado. El problema es el problema del corazón. Acuérdense, 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo, ¿qué ha hecho? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean. Entonces, nuestra lucha se torna una lucha con estos poderes espirituales. ¿Sí me explico, hermanos? Ok. Precaución. Tienes convicción, ¿verdad? Tú sabes que lo que haces es palabra de Dios. Ok, una precaución nada más con relación a la convicción. La palabra convicción, tú estás persuadido. Venimos a la iglesia a cantar porque la Biblia dice que cantemos. Venimos a la iglesia para ofrendar cada primer día de la semana porque la Biblia dice que debemos hacerlo. Venimos a la iglesia para recordar el cuerpo y la sangre de Cristo porque la Biblia dice que debemos hacerlo. Venimos a la iglesia para escuchar palabra de Dios porque la Biblia dice que lo debemos de hacer. Tener convicción. Que la iglesia es solamente una, yo estoy de acuerdo, solamente hay una sola iglesia y hay una sola cabeza y es el cuerpo de Cristo. Y fuera de ese cuerpo no hay salvación. La salvación está en el cuerpo de Cristo. Son convicciones. Que el Señor Jesús va a regresar por segunda vez es una convicción, ¿ok? La única precaución que todos necesitamos entender es que no debemos contender sobre qué, sobre opiniones. ¿Qué es una opinión? Bueno, la palabra contender es luchar, confrontar, debatir, discutir. No debemos sobre opiniones. Una de las cosas que ha destruido mucho a la iglesia son los debates que tienen que ver con opiniones. O cómo la iglesia se pierde mucho tiempo debatiendo sobre opiniones. Se ven en congregaciones, se ven en los medios de comunicación, o sea, opiniones. Ves las opiniones en las mesas de convivios,
ves en un grupito que está allá, el otro grupito que está acá, opiniones, todos contendiendo sobre opiniones. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, no vayas a contender sobre opiniones. ¿Qué es una opinión? Hay dos palabras que ya hemos estudiado, la palabra subjetivo y la palabra objetivo. ¿Qué es algo subjetivo? Porque algo relacionado a, pero está relacionado a qué? A mi propia opinión. Eso es subjetivo. Está sujeto a ti. Objetivo está sujeto a quién? A Dios, porque Dios es la autoridad suprema. Les doy un ejemplo. Todo lo que sube, ¿va a qué? Va a bajar. O sea, tú puedes subir a la torre más alta, de esos rascacielos, y si tú te lanzas, créeme que al lanzarte te vas a qué? Te vas a caer, porque es una ley ¿qué? Objetiva, no es una ley subjetiva. No, hombre, si yo me pongo ahí y mi mente es tan poderosa que aquí lo creo, que voy a llegar al otro rascacielos. Bueno, a ver, vamos a ver. O sea, hay leyes objetivas, pero hay leyes subjetivas que están sujetas a nuestras opiniones. ¿Ok? Y el problema que a veces se da entre cristianos, que estamos contendiendo, luchando, confrontando, debatiendo, discutiendo sobre qué? Sobre opiniones. Ok. El apóstol Pablo, en Romanos 14:1, nos dice que no discutamos sobre qué? Sobre opiniones. Fíjense, ahí en Romanos 14, como el consumo de ciertos alimentos o la consideración de un día como más sagrado que qué, que otro. El problema era, yo les hago a ustedes la pregunta, ¿qué es un ídolo? Ustedes, hermano, ¿qué es un ídolo? A alguien que le guarda reverencia, ¿qué más es un ídolo? Recuérdense, hermano, vamos a levantar la mano para que hermano Marvin. Un objeto, una imagen. Hermano, posesión de algo, ok, alguien más. Hermana Tomasa. Ok, un ídolo, ok, excelente. Alguien más, hermana Alicia. Igualmente, hermana. Ujú, ok, bien. O sea, todas sus respuestas, hermanos, excelente. Según la Biblia, ¿qué es un ídolo? Según la Biblia, nada, no es nada. Fíjense, qué cuestión, ¿no? Es una imagen hecha de barro, cosas que el mundo se ha fabricado. Fíjense, cuando vas a la Biblia, ¿qué nos dice Dios? Un ídolo no es nada. ¿Qué es nada? Nada. Pero ¿quién le da valor al ídolo? Nosotros. Ok. Vamos de regreso a la Biblia. Uno dice que nosotros, ¿verdad? Pero ni aún nosotros. ¿Saben quién le da valor al ídolo? Lo que está detrás del ídolo. ¿Qué está detrás del ídolo? Satanás. Satanás no es omnipresente. Si Satanás está en Las Vegas, no está aquí en Arkansas. A veces uno piensa que Satanás está en todo lugar. No, Satanás no está en todo lugar, hermano. Satanás no es Dios. Satanás es un ser que está sujeto a materia, a tiempo y a espacio. Pero Satanás no actúa solo. Tiene su ejército maligno. Ok, bien. Entonces, fíjense, lo que a veces el mundo dice. Cuando dijo Simón Pedro, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? No, la gente va a tener muchas opiniones. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Ok. Un ídolo no es qué? Nada. ¿Quién le da fuerza al ídolo? Satanás que está detrás.
Ok. En Corinto había carne que era sacrificada a un ídolo. ¿Se acuerdan? Y la persona que ofrecía un animal en honor a un dios, los sacerdotes paganos recibían tanta carne de animales que fue ofrecida a un ídolo, que ellos no sabían qué hacer. ¿Qué hacían los sacerdotes? Tenían mucha carne. ¿La vendían a quién? A los carniceros, a las carnicerías. Y vendían la carne a las carnicerías. Dice el apóstol Pablo, tú lo puedes leer en Romanos 14, dice, si alguien te ve a ti comprando carne sacrificada a un ídolo, ¿se va a qué? Se va a indignar. Ah, el hermano está comprando carne sacrificada a un ídolo. Y te va a juzgar. Y viene el apóstol Pablo y les dice, fíjense, les dice a todos primero, un ídolo no es qué, no es nada. ¿Qué fue lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Mira, si esta comida, si tú oras por la comida va a ser qué? Santificada. El poder de la oración. Yo estoy de acuerdo, hermanos. Hay comidas que son celebradas en fiestas paganas. Si vamos a México, hay comidas que son celebradas a ídolos. Quiero pensar que en Nicaragua también, en El Salvador, en Honduras, aquí se ofrece. Viene el apóstol y dice, ok, número uno, un ídolo no es nada. Si uno come con acción de gracias pidiendo a Dios, ese alimento es santificado. ¿Ok? Ok. Y lo da otra enseñanza. Y dice, mira hermano, tú que tienes conocimiento y tienes convicción, hagamos esto por el hermano débil. No vas a contender con él sobre una opinión de él, porque él piensa que si tú estás comiendo carne, estás participando de la idolatría. Pero tú sabes que un ídolo no es qué, no es nada. Y tú también sabes que si tú oras, ese alimento es qué. Ok, hermano, dice el apóstol Pablo. Pero mira, porque tú tienes conocimiento, hermano, si para ti, o sea, comer carne va a ofender a tu hermano, por amor a tu hermano, no comas carne, por amor a él. Sí, hermano Pablo, pero es que yo sé que así yo sé, yo estoy contigo también, pero hay que ver por los hermanos débiles. El día de mañana el hermano que ahorita te está juzgando va a crecer y se va a dar cuenta que el ídolo no es qué. El problema del hermano débil, hermano, es que él está dando mucho poder a Satanás por su ignorancia. Hay que enseñarle que el ídolo no es nada y que no pasa nada, que con la oración todo va a ser santificado. Ok, si le es ocasión a mi hermano que yo coma carne, ¿qué dijo el apóstol? No comeré carne. Eso es convicción. No está sujeto a uno. Lo que está sujeto a él, yo voy a comer. Guste o no le guste, yo lo voy a hacer. ¿Sí me explico? No, hombre, aquí sírvame lo que quieran, pero te van a ver los hermanos. A mí no me importa. Time out. Fíjense, debemos tener convicciones propias, ¿verdad que sí? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, pero también debe dejar espacio para las convicciones de los demás. Fíjense, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a quién? A Dios. Dejen de pelear. No es que ellos celebran el 14 de febrero. Y nosotros no creemos en el día de San Valentín. Están adorando a San Valentín. Hermano número uno, ¿quién es San Valentín?
Está bien, ok. Entonces el problema no es San Valentín. Si el hermano quiere regalarle a su esposa unas flores y tú no quieres regalarle a tu esposa flores, bueno, pues no lo hagas. Pero si el hermano quiere hacerlo, hazlo. Todo lo que no es de fe es pecado. Tienes que tener convicción. En la iglesia van a haber hermanos que van a decir, no, el 25 de diciembre tener un arbolito en mi casa es pecado y no lo voy a hacer. Bien, no lo hagas. Yo voy a celebrar el 25 de diciembre y voy a poner un árbol y voy a poner, lo voy a hacer como nunca más. Bien, pero no lo impongas. Es tu libertad. Pues viene Halloween. Voy a disfrazar a mi niña con un vestidillo, una princesita. Hermano, ¿sabe qué? La familia fulana de tal están celebrando el día del demonio. Oh, ahora el demonio tiene un día. Sí, por favor. Ven, hermanos, sobre algo objetivo y subjetivo. En la iglesia luchamos mucho sobre opiniones. El apóstol Pablo, Iglesia de Cristo en Arkansas, miren, todo lo que hagan, háganlo, pero no lo impongan. Por eso como yo se los dije desde que llegué a esta congregación, yo nunca voy a promover Navidad o Christmas. Nunca pondré yo un arbolito aquí porque yo estaría violando la conciencia de muchos de ustedes. Algunos estaría bien, pero otros estaría mal. ¿Qué es más importante? ¿El arbolito o la fe de cada uno de ustedes? La fe de nosotros en Cristo Jesús. Hoy se celebra el domingo de resurrección. No, hermano, no lo hagamos porque no somos católicos. No sé, no soy católico, pero no puedo yo celebrarla. Inclusive la celebro cada primer día de la semana. La muerte del Señor anunciase hasta aquel que venga. Y cantamos porque Jesús ha resucitado entre los muertos. Hermanos, que allá en la iglesia en Springdale, miré un video de un bautismo y los hermanos comenzaron a qué. Y la iglesia del Señor no. Ah, no, la iglesia del Señor no aplaude. Ah, pues vamos a ver a la Biblia, ¿dónde dice eso? No, hermano, es que a mí no me gusta y la iglesia nunca lo... Oh, entonces no es objetivo, es que es subjetivo. Tampoco estamos aplaudiendo en todo momento, no nos vamos a ir a un extremo. Después de un mensaje, todo el mundo aplaudir. Después de algo bello, todo el mundo... No vamos a caer en extremos. Nada con exceso. Pero vamos nosotros a tener convicción al respecto. ¿Sí me explico, iglesia? Hay hermano, es bueno hacer esto, hermano, es bueno celebrar esto, hermano, la que, bueno, hay que tener nada más mucho cuidado de no condenarnos en lo que aprobamos. Porque si apruebo, no, esto no tiene nada de malo, pero ya me veo miscluido, haciendo y participando, hablando y haciendo todo aquello, entonces ya estoy participando. Como dijo el apóstol Pablo, no de la mesa del Señor, sino estás participando de la mesa de los ídolos o los demonios, de los demonios. ¿Qué cuestión, hermanos? Oh, no, nos afeita muy bien la palabra para tener convicción. ¿Por qué no puedes celebrar este día? Bueno, mira, sí puedo, pero yo decido no hacerlo. Pero tu hermano sí lo está haciendo y míralo. Sí, esa es la convicción de él. Pero lo importante es que en lo que él hace o yo no hago, yo sé que al final del día él lo hace para el Señor y yo lo hago para el Señor. La cuestión y la medida aquí es que en lo que hacemos o no hacemos, nada más que no nos vayamos a qué, a condenar. Ahí ya nos corrige bien. Hermano José. Meterme en los pensamientos de los demás. Como he dicho, todas las acciones traen consecuencias. Sí. ¿Cuál intención es? Estoy haciendo, estoy haciendo. Eso tiene que ser. Sí,
Mira, eso es una de las cosas. Muchas lo ponen de una manera u otra. Ok, yo no lo hago. Estoy convencido en que no. Si lo hace alguien más, bueno, tendrá su convicción por qué razón lo está haciendo. Y eso es lo que realmente al fin del día le va a beneficiar, principalmente le va a perjudicar. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas son las que realmente nos tenemos que pensar individualmente si eso nos está beneficiando. Y yo soy, incluso estoy permitiendo cosas en lo cual está afectando nuestra vida espiritual, creciendo nuestra vida espiritual. Eso tenemos que discernir. Sí, no se puede juzgar así, claro, pero sí evaluarnos si realmente es saludable. Exactamente. Y eso es incómodo para una iglesia. Uno dice, ¿por qué como iglesia no lo hacemos como iglesia? Es que no es bíblico. Si tú lo quieres hacer como familia, bien por ti. Pero el problema es cuando toda la iglesia lo hace como una actividad de la iglesia. Ahí vas a chocar con mentes y opiniones. Y dice el apóstol Pablo, no discutas, no vayas a contender sobre opiniones. ¿Por qué? Porque una opinión fácilmente te divide una iglesia. Y uno dice, le di tanto énfasis a algo que es secundario, terciario, y violamos nosotros el principio principal. Si le es ocasión a mi hermano de que yo lo haga, no lo voy a hacer. Es incómodo a veces, pero hermanos, no estamos aquí para estar cómodos en nuestras diferencias. Estamos aquí para refinarnos, para hacer la voluntad de quién. Y amar a nuestro hermano, amar a nuestra hermana. Por eso, no me digan el día de mañana, hermano, vamos a poner un arbolito de Navidad. No lo voy a hacer. No porque esté a favor o en contra, porque como iglesia no lo podemos simple y sencillamente porque se respeta la opinión de quién, de cada quien. Tenemos libertad de hacerlo. El que lo hace, nomás no juzga al que no lo hace. El que no lo hace, no juzga al que sí lo hace. Y no vayas a subir foto, mira, los hermanos celebran esto. Los hermanos ahí con el cupido ahí detrás. No, hermanos. Por eso como iglesia es más saludable respetarnos, pero no ser condenados en lo que aprobamos. No opiniones. ¿Es tu opinión, hermano? Hermana, ¿es tu opinión? Pero ¿sabes qué es más importante? Si te es a ti ocasión, si te incomoda, no lo voy a hacer. ¿Cómo? ¿No lo vas a hacer por ti? No lo voy a hacer. Porque hay algo más excelente, que es el amor. ¿Y en qué nos va a doler, hermano, si dejamos de hacerlo? Vamos a sangrar. ¿Saben cuál es el problema? Que le damos mucho poder a la tradición. A veces al enemigo. No, hermanos. ¿Qué es un ídolo? No es nada. ¿Seguro que no es nada? No es nada. Nada. Delante de Dios. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Sé, Señor, de que hablar de opiniones es un tema muy incómodo, pero gracias, Padre, porque tú nos sujetas a todos bajo un principio que nos guía, y es el amor. El amor siempre será el camino más excelente. Bendice esta congregación, guárdanos, Señor, y que en las cosas que aprobamos, que no nos vayamos a condenar también, porque todo lo que no es de fe es pecado. Y no queremos hacer partícipes a nadie de aquello que no es convicción en nosotros. Guárdanos, sosténnos, líbranos, Padre, de las opiniones, y lo que guíe y gobierne nuestra mente sea siempre la convicción en esas verdades absolutas que están registradas en tu palabra. Bendice pues esta congregación y gracias te damos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.